Buenas, Mario. La verdad que tenemos por delante una temática muy interesante para desarrollar en los próximos minutos, pero me gustaría empezar por preguntarte cómo una empresa como Fertinagro se acerca a la Universidad de Córdoba, a esa cátedra de inteligencia artificial, cuáles son los motivos o las razones que justifican esa colaboración, ese interés. Para nosotros, para Fertinagro, uno de los asuntos que nos motivó a colaborar con la Universidad de Córdoba en concreto, pero también con el resto de empresas que participan en esto de la Cátedra de Inteligencia Artificial, es un poco darle una vuelta de tuerca a todos los proyectos y las líneas de trabajo que desde hace años nosotros desarrollamos en la compañía. Nosotros desde hace muchos años decidimos apostar por la tecnología, principalmente por líneas que derivan de la investigación y desarrollo, y sí que nos gustaría en ese sentido, pues muchas de las líneas que hemos trabajado, poder darle un enfoque más actual, un enfoque más de lo que se está trabajando ahora y ver de qué manera la inteligencia artificial puede ayudarnos a esto. Además de lo que sería el aporte que puede hacer pues, grupos punteros de investigación que trabajan ligados a la Universidad de Córdoba, a lo que serían nuestras líneas de trabajo, también consideramos que es muy importante que todas las líneas de trabajo que desemboquen en un proyecto, que se puedan materializar, por así decirlo, podamos también pues, trasladarla al agricultor, ¿no? Toda esa parte de transferencia del conocimiento que está ligado a trasladar las herramientas que vamos a trabajar al usuario final, que en nuestro caso pues, es el agricultor que aplica esos insumos fertilizantes, consideramos que la universidad pues, actúa como vector fundamental para trasladar todos estos conceptos a lo que sería la agricultura en términos generales. En los últimos años yo diría que estamos inmersos, ¿no?, en un mundo en el que las palabras como digitalización, inteligencia artificial, pues, salen prácticamente en casi todas las conversaciones, ¿no? Y yo creo que la cátedra, pues, en ese sentido está siendo o tiene un papel fundamental desde el punto de vista del mundo agro, ¿no? Y además al hacer participar a empresas y en colaboración con la universidad, con la grupo de investigación, como decías anteriormente, pues creo que se puede avanzar bastante. Un punto importante, uno de los puntos de trabajo es el suelo, ¿no? El suelo es un medio muy complejo, los que llevamos estudiándolo años pues sabemos de su complejidad. Y ¿cómo crees que puede o qué información puede aportar el suelo en este tipo de estudios, de trabajo, de investigación? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues bien, entendiendo que aquí ambos estaremos de acuerdo en que esa visión clásica del suelo, en la que es un mero soporte en el que aplicamos los nutrientes, esa visión tan clásica, poco a poco ya nos hemos ido desligando de ella, ¿no? Y ya pues todo en mayor o menor medida consideramos el suelo como lo que es, un ecosistema complejo, un ecosistema rico. Sí que creemos que al ser un ecosistema, pues como digo, complejo, donde participan tantísimas variables y donde se trabaja con tantísimos datos, creemos que es muy importante el acudir a herramientas, ya sean herramientas de procesamiento de datos que puedan estar relacionadas con la inteligencia artificial, que nos permita un poco pues, valorizar toda esta información que extraemos del suelo. Nosotros en Fertinagro trabajamos muchísimo con toda la parte de la microbiota, los microorganismos que participan a las diferentes funcionalidades del suelo, y nos resulta muy interesante el cómo podemos trasladar toda la información que sacamos del suelo en herramientas eficaces, como por ejemplo la detección de bioindicadores, de indicadores biológicos como pueden ser taxones o microorganismos concretos que aparezcan en los suelos, que nos permitan relacionar la aparición de estos taxones con funcionalidades o con beneficios para el suelo, ¿no? De cara, estoy pensando quizás pues, a determinados modelos predictivos que funcionen pues, prediciendo la productividad de un suelo en función de cuáles son los microorganismos que aparezcan o proyectos similares. Has hablado de funcionalidad del suelo. Yo estoy recordando, ¿no?, que en los últimos 20 o 30 años pues, se ha hablado de calidad del suelo, de funcionalidad, más recientemente de salud del suelo, ¿no?, que lo consideramos prácticamente como un organismo, un macroorganismo, ¿no?, vivo, porque habitan en él millones, ¿no?, de microorganismos, de mesofauna, un poquito más reducido el número, pero también muy importante. Incluso el concepto de salud del suelo, ¿no?, está en debate, en continuo debate, ¿no? Parece que se ha aceptado que es la capacidad que tiene un suelo para proveer servicios ecosistémicos, no solo alimentos, no, sino muchas otras funcionalidades, al fin y al cabo. Eso es fundamental, eso que comentas. Normalmente se ha pensado que un suelo productivo, un suelo fértil, es un suelo que tiene muchos nutrientes, ¿no? Y gracias a Dios, con investigación y a lo largo del tiempo, pues hemos descubierto que no, que un suelo productivo no es solo que tenga nutrientes. Un suelo productivo es lo que tú comentas. Es un suelo
que sea capaz de proveer de servicios ecosistémicos, de funcionalidades que beneficien al cultivo, que pueden estar relacionados desde parámetros nutricionales como el ciclado de nutrientes hasta parámetros más relacionados con la aparición de patógenos, ¿no? Como pueden ser el tema de los suelos supresivos, ¿no? Y en este sentido bastante bonito el cambio de paradigma, de cómo hemos pasado de ver el suelo como desde un punto de vista meramente químico, ¿no? Como un sostén, un soporte de nutrientes, a algo pues más complejo, más rico, un ente biológico que al final lo que hace es proveer de servicios al cultivo. Además, el concepto de salud del suelo no es solo un concepto puntual, nos está hablando de a medio o a largo plazo, ¿no? De esa capacidad a medio o a largo plazo. Podemos tener el mejor suelo hoy, pero si en la siguiente cosecha lo hemos destrozado de alguna manera o lo hemos dañado, ya no estaríamos hablando de salud del suelo. ¿Cómo piensas, cuál es tu visión de cómo se integraría este concepto de salud del suelo en modelos, en gemelos digitales? ¿Cuál es? Pues por ejemplo, teniendo en cuenta que todas las variables que nosotros introduzcamos en un suelo, como puede ser la fertilización, el riego, la aplicación de materias orgánicas, afecta de manera directa a la biota del suelo, ¿no? Yo me voy a centrar quizá mucho en la microbiota porque es mi ámbito donde trabajo, pero podríamos hablar de organismos de todo tipo. Teniendo en cuenta que estas variables afectan a todos estos organismos que conviven con el cultivo, sería muy bonito tener, pues en cierto modo, la obtención de gemelos digitales o modelos que puedan servir como un modelo virtual de lo que encontraríamos en el suelo, que son ecosistemas muy complejos, y poder ir jugando con estas variables a través de la obtención de datos con diferentes fincas donde se pueda trabajar y ver cómo la modificación de estas variables influye en la dinámica, por ejemplo, de poblaciones bacterianas en el suelo, que es algo que está muy estrechamente relacionado con el ciclado de nutrientes, ¿no? Como hechos muy concretos que muchas veces nos cuesta trasladar al agricultor, como por ejemplo el perjuicio que supone la sobrefertilización de los suelos, ¿no? Muchas veces en el sector pensamos que a mayor cantidad de nutrientes, mayor productividad, poder hacerle ver al agricultor en un modelo virtual bien contrastado cómo la aplicación de nutrientes en exceso puede desequilibrar ciertas poblaciones y perjudicar también a la nutrición del cultivo, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones creemos que es muy interesante y pueden ser líneas de trabajo muy bonitas a desarrollar en el contexto de la cátedra. Nosotros desde la unidad de edafología del Departamento de Agronomía de la ETSIAM estamos muy preocupados y muy concienciados con la importancia de obtener datos que sean representativos, que sean reales, porque si no tenemos esos datos, si no hemos hecho un buen muestreo, posteriormente un buen análisis, una buena interpretación de esos datos, ¿no? Los modelos que hagamos, que construyamos a partir de ellos, pues probablemente no tengan una validez nula, ¿no? O limitada. ¿Qué importancia le da al dato? Hablamos mucho de todos estos conceptos, ¿no? De machine learning, inteligencia artificial, pero claro, si esos datos no son de calidad, se nos cae todo nuestro modelo, ¿no? ¿Cómo lo afrontáis vosotros, ese punto de partida? Pues en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo en que la clave es la reproducibilidad de este tipo de ensayos, ¿no? Y de los datos que sostiene de este tipo de ensayos, y para ello es fundamental, pues, en cierto modo, estandarizar, universalizar los parámetros con los que estamos trabajando en el suelo. Voy a poner un ejemplo muy concreto, que es una palabra que se puso muchísimo de moda y que incluso a día de hoy se sigue utilizando bastante, en ocasiones de manera bastante vacía, como es el término de la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, ¿qué estamos hablando? De biodiversidad medida a través de la actividad enzimática de un suelo, que sea un suelo rico, capaz de proveer diferentes funcionalidades. Estamos hablando de biodiversidad en términos puramente ecológicos, de la variedad de especies que tienes en un suelo y de cómo se distribuyen. Luego, dentro de ese tipo de biodiversidad, existen muchísimos índices para poder medirla. Y sobre todo, más importante, esa famosa biodiversidad correlaciona con algo positivo de manera directa, es decir, podemos darle algún valor a esa biodiversidad porque se ha demostrado que hay suelos que tienen parámetros de biodiversidad más bajos que otros y que sin embargo pueden proveer de esa funcionalidad al suelo, ¿no? Pues el ponernos de acuerdo entre todos de cuáles son los parámetros que definen la salud del suelo, yo creo que es uno de los hitos principales que tiene este ámbito. Precisamente como mencionas, ¿no? Cada suelo, con sus características físico-químicas, con su mineralogía, probablemente, y lo sabemos, pues va a tener unos valores para esos indicadores muy diferentes, ¿no?
Hablabas de biodiversidad, la importancia de la estructura de la comunidad microbiana, ¿no? Cómo las actuaciones que el ser humano hace en el ecosistema o en el agroecosistema van a alterar esas comunidades microbianas y cómo esas comunidades microbianas, la abundancia relativa, la relación entre unos taxones y otros, van a afectar a toda esa funcionalidad del suelo, ¿no? Creo que eso es básico de entender y, o sea, fundamental para poder desarrollar nuestros modelos, ¿no? que vendrán después. Y también creo que las líneas de trabajo que puedan surgir de esta cátedra y la colaboración entre los grupos pueden arrojar luz en algunos aspectos que todavía pues, nos encontramos bastante a oscuras, por así decirlo. Yo siempre lo digo que la microbiota de un suelo, cuando hablamos de microbiología del suelo, únicamente estamos viendo la punta del iceberg, porque en la mayoría de casos las propias herramientas analíticas con las que trabajamos, como puede ser el metabarcoding, la metagenómica del 16S, ITS, únicamente nos permiten ver una fracción muy pequeña de las poblaciones que tenemos en el suelo, y aún más difícil es poder atribuirle cualquier funcionalidad a estas poblaciones, ¿no? Porque sabemos que incluso bacterias que pertenecen a la misma especie o hongos que pertenecen a la misma especie puede que no tengan la misma funcionalidad en el ecosistema. Pues proyectos que surjan de esta cátedra que se encarguen de relacionar funcionalidades a estos taxones que en muchas ocasiones son desconocidos porque ni siquiera son cultivables, creo que puede ser muy interesante a la hora de ir pues, arrojando un granito de arena a ese proyecto y ese ámbito del que formamos parte. Avanzando en el tema de los modelos, gemelos digitales si quieres, ¿con qué frecuencia tendríamos que ver cómo cambia esa comunidad microbiana en el suelo para poder alimentar a nuestro modelo, ¿no? ¿Qué piensas? Aquí nos tendríamos, ya aquí entramos en detalles de lo que sería un diseño experimental, ¿no? Y ver cómo en el tiempo, cuántos datos podríamos tomar y demás. Claro, aquí si fuera tan sencillo medir, por ejemplo, la dinámica de poblaciones microbianas como puede serlo medir la humedad de un suelo, pues colocaríamos sondas, ¿no? Que constantemente estuvieran viendo cómo varían las poblaciones y tendríamos en fracciones muy cortas de tiempo la foto, ¿no? de cómo varían esas poblaciones. Entendiendo que las herramientas a día de hoy no permiten hacer esto, pues quizás se podrían tomar diferentes medidas pues, en momentos puntuales que consideremos que, por ejemplo, puedan estar involucrados con momentos clave en el ciclo del cultivo, si hablamos de modelos de suelo que conviven con el cultivo, y en el caso de que sean suelos que no tienen que relacionarse con la rizosfera, pues no sé, podríamos hablar de una frecuencia, es que no sabría decirte, o sea, que aquí va a depender mucho. Yo creo que no hay una respuesta, Es que no hay una respuesta, me he liado ahí, digo, ¿ahora qué digo? Si es que no hay una respuesta realmente. Yo creo que es muy complicado. Es complicadísimo, sí. Primero tendríamos que sentarnos a ver cuál es la finalidad del ensayo, cuál es la duración y sobre todo qué es lo que queremos ver, ¿no? ¿Qué suelo, qué cultivo tenemos? Exacto, qué variables vamos a meter, ¿no? Porque si el suelo se mantiene estático con las mismas condiciones, yo qué sé, de temperatura, de humedad, pues quizás podemos tomar muy pocas medidas y veríamos pocas variaciones, pero si ya estamos introduciendo muchas variables, o peor aún, si tiene un cultivo, ¿no? Que tiene un espacio de la rizosfera, por así decirlo, tiene un cultivo conviviendo con ese suelo, el número de variables se incrementa exponencialmente y sería más interesante más fotos, ¿no? Voy a hacerte otra pregunta atrevida. A ver. ¿Cómo estamos de lejos de tener algún tipo de sensor, algún tipo de chip instalado en el campo y que nos esté midiendo alteraciones en esas comunidades microbianas, o al menos en algunos taxones? ¿Qué piensas? Siéndote sincero, estamos tan lejos de eso como lejos de tener algún tipo de sonda que te permita tener de manera certera el contenido nutricional de un suelo, porque sabemos que a día de hoy existen multitud de sondas que te permiten, ¿no?, extrapolar en cierto modo el contenido en nutrientes, y aún así sabemos que está bastante lejos de darte el dato real que muestra el suelo. Entonces, a día de hoy yo creo que todavía estamos bastante lejos de ese punto. Sí que es cierto que yo quizá me lo he llevado por la parte más de herramientas de biología molecular, ¿no? de secuenciación en este caso, pero sí que a día de hoy existen sondas que, por ejemplo, te permiten medir, desconozco la frecuencia del tiempo, pero será, como se dice, en tiempo real, que te permiten medir parámetros biológicos del suelo, como por ejemplo la respiración, ¿no? A través de sondas de CO2 puedes ver qué tal está respirando el suelo y qué actividad se está desarrollando en la microbiota de ese suelo. En ese punto sí que creo que es bastante factible, que incluso ya se está trabajando con sondas bastante robustas en ese aspecto, pero en el aspecto de ver cuáles son las poblaciones que nos encontramos y sobre todo de ver
cuál es la biodiversidad en términos bacterianos o fúngicos, creo que todavía estamos bastante lejos. Me ha gustado que además de hablar de esos indicadores biológicos, ¿no?, mencione algunos químicos. Nosotros trabajamos mucho con la química del suelo y no me imagino, por ejemplo, un sensor que sea universal, por así decirlo, que nos mida la disponibilidad de fósforo en diferentes suelos y que no sé si existen más de 30 o 40 métodos oficiales en Europa, creo recordar, para medir el fósforo, y esto quiere decir que ninguno de ellos es muy bueno, ¿no? Imagínate con el sensor lógicamente tenemos que saber qué propiedades físicas, químicas y biológicas podemos medir, ¿no?, con ese tipo de instrumentación para poder alimentar a nuestro modelo. Habrá algunas de esas variables que será imposible, ¿no?, como comentaba. Bueno, no sé si para concluir, ¿qué esperas de esta colaboración? De si volvemos a sentarnos en este sofá dentro de 2 años, ¿qué te gustaría haber conseguido, ¿no?, con la Cátedra de Inteligencia Artificial, con la Universidad de Córdoba y con el resto de empresas que participan? Pues mira, voy a retomar algo que hemos comentado al inicio de la conversación, que además has comentado, que para mí es bastante interesante, que es el tema, ¿no?, de que parece que en esto de la inteligencia artificial, la digitalización y todas estas palabras, muchas veces nos acogemos a ella como una especie de moda, ¿no? Permíteme decirlo de esta manera. Ambos creemos en esto, pero la realidad es que muchas veces pues esto se coge como una moda, ¿no? Palabras que se ponen de moda y se utilizan mucho. Para nosotros es de vital importancia que la próxima vez que nos sentemos aquí, el agricultor perciba que esto no es una moda, que esto no es algo marketingiano que nos hemos inventado simplemente para seguir alimentando una bola de nuevas tecnologías que vienen a salvar el mundo, y que el agricultor realmente lo vea como algo práctico y a lo que le puede dar utilidad. Para nosotros, te lo comentaba anteriormente, es fundamental que la cátedra ejerza como vector entre el conocimiento que vamos a generar en ella y cómo este conocimiento le puede llegar al usuario final, que en nuestro caso siempre pensamos en el agricultor, y creemos que es fundamental que nosotros podamos transmitir en el contexto de la cátedra confianza al agricultor, y esto se consigue a través de proyectos que se materialicen en cosas tangibles y que por supuesto le lleguen al agricultor. Esto no se puede quedar en ideas abstractas, ideas que nunca lleguen a materializarse, porque entonces va a pasar lo que ha sucedido durante tanto tiempo con otros ámbitos, que el agricultor nos ve aquí, a ti, a mí, hablando de términos técnicos y tal, y se piensan que vivimos en otro mundo alejado de la realidad y que realmente estamos trabajando con unos fines, ¿no?, que son de investigación, más que unos fines que realmente son de aplicabilidad, de que esto que investigamos y desarrollamos puedan aplicarlo. Entonces, en ese sentido, como te digo, me gustaría que la próxima vez que nos sentemos el agricultor perciba que estas herramientas son útiles y sobre todo que las pueda estar ya utilizando en sus propias explotaciones. Esa sería la situación ideal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que falta ese tangible, ¿no?, ese resultado que se pueda tocar, que se pueda ver y que marque la diferencia, ¿no? Estábamos en un punto determinado y de esta manera, después de este tiempo, hemos conseguido ver el punto al que llegamos. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, exacto. Muchas gracias.